Muy bien, mis amados hermanos. Damos gracias al Señor, ¿no es cierto? Gracias al Señor porque podemos estar juntos a mitad de semana, porque siempre es un refrigerio para nuestras vidas, poder reunirnos, poder alabar al Señor, poder también orar los unos por los otros. Quiero también dar gracias al Señor por nuestra hermana Circe, la esposa de nuestro hermano Manuel, ¿no es cierto? Que después de un periodo de salud, ¿no es cierto?, que estuvo allí pasando, hoy también puede estar con nosotros hoy, ¿no es cierto? Así que estamos contentos también por eso. Así que, mi hermana, que Dios te bendiga, muy bienvenida nuevamente, y de verdad que estamos contentos de que ya esté mejor también de su salud. Así que el Señor le bendiga. Bien, mis hermanos, vamos a pasar un tiempo con la palabra del Señor. Vamos allá a nuestro libro que estamos estudiando, Primera a los Tesalonicenses. Y es hermoso, mi hermano, hablábamos con el pastor hoy día, cómo de pronto uno va, alguna vez ha leído ciertos libros de la palabra del Señor, pero es tan de pronto distinto cuando uno lo comienza a ver un poquito más a fondo, lo comienza a meditar un poquito más, y se va encontrando con cosas tan lindas, tan hermosas, de tanta enseñanza. Algunos le llaman, ¿no es cierto?, las perlas de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Una perla no está allí en la superficialidad de la tierra, sino que hay que cavar para encontrar las perlas preciosas. Y así muchas veces pasa con la palabra del Señor, ¿no es cierto? De pronto miramos ahí, pero ya cuando cavamos un poquito y vamos mirando, nos encontramos con cosas muy hermosas. Bien, vamos entonces a leer. Déjenme aquí abrir mis apuntes. Aquí está. Bien, vamos entonces, Primera Tesalonicenses, capítulo 3, ¿no es cierto? Capítulo 3. Vamos a leer del capítulo 3 en adelante para que recordemos, ¿no es cierto?, un poquito más como el contexto de lo que estamos aprendiendo cada día miércoles, pero hoy día solamente vamos a estar meditando solo en dos versos, pero para que vamos también recordando. Dice capítulo 3, versículo 1: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortar como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Hasta ahí vamos a leer, mis hermanos, hasta ahí. Bien, vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias, Señor, una vez más. Gracias porque tú nos permites abrir las Escrituras, Señor, nos permites ir a ellas, nos permites mirar tu palabra, considerarla, reflexionar en ella, Señor. Permítenos, Dios mío, que en esta noche cada uno de nosotros, Padre, seamos alimentados por tu palabra. Dios mío, si hay una necesidad que es transversal a todos nosotros, que todos nosotros necesitamos, es que necesitamos comer de tu palabra, necesitamos ser alimentados, necesitamos ser nutridos con la leche espiritual no adulterada. Padre Celestial, obra en nosotros en esta noche por medio de tu palabra. Dios mío, yo reconozco absolutamente mi dependencia en ti, Señor. Solo concédeme y permíteme ser un instrumento en tus manos. Gracias, Señor. Bendícenos en este tiempo. Bendice tu palabra en nuestras vidas.
Te lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén, mis hermanos. Muy bien. Bien. Entonces, mis hermanos, ya estamos, ¿no es cierto?, en el verso 9. Ya hoy día vamos a estar mirando básicamente el verso 9 y el verso 10. Ya esos dos versículos vamos a estar meditando en esta noche. Entonces, un poquito para resumir lo que hemos venido mirando, ¿no es cierto? Desde el final del capítulo 2 y lo que llevamos del capítulo 3, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo está contando a los hermanos de la iglesia de Tesalónica acerca de su amor y de su preocupación por ellos, ¿ya? Y cómo que él ha tenido la intención de visitarles, ¿no es cierto? Él cuenta allí en su carta, pero que de alguna u otra manera él ha sido estorbado, ¿ya? Y él ve en eso también la obra de Satanás, ¿no es cierto? Él dice que Satanás ha puesto estorbos para que él pudiese ir personalmente a los hermanos en Tesalónica, ¿ya? No obstante, su hijo espiritual y colaborador más cercano, ¿no es cierto?, el joven Timoteo, pudo finalmente ir a Tesalónica y estar algún tiempo con los hermanos, conocer el estado de ellos y luego volver a Pablo, ¿no es cierto?, trayendo noticias de la iglesia. Pablo ya, cuando vuelve Timoteo, según lo que los comentaristas dicen, ya estaría en la ciudad de Corinto, ¿no es cierto?, que sería otra ciudad griega, al igual que Tesalónica. La semana pasada veíamos cómo estas noticias, ya que trajo de vuelta a Timoteo acerca del estado de la iglesia en Tesalónica, alegraron en gran manera el corazón del apóstol. Las noticias que traía de vuelta a Timoteo eran buenas, ya eran buenas en gran manera. La iglesia estaba firme en la fe, estaban llevando frutos de amor, estaban firmes en medio de la tribulación, ya en medio probablemente del hostigamiento de estos mismos judíos también unidos a otros griegos, los mismos que empujaron a irse al apóstol. Lo más probable es que este mismo grupo estuviese allí hostigando, estuviese de alguna otra manera obstaculizando también a la iglesia. Entonces, las noticias de Timoteo eran realmente buenas, ¿no es cierto? La iglesia seguía estando firme, la iglesia seguía confiando en Cristo, la iglesia seguía avanzando, y esto alegró en gran manera el corazón del apóstol Pablo. Entonces, estas noticias consolaron al apóstol, y el apóstol, veíamos la semana pasada que él decía en verso 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Esta es como la expresión moderna cuando nosotros decimos, ¿no es cierto?, ante algunas situaciones, como me volvió el alma al cuerpo, ¿no es cierto? Cuando recibimos buenas noticias, es como que si hubiese vuelto a vivir. Eso es lo que dice Pablo al escuchar buenas noticias. Esto ha sido como un bálsamo, esto ha sido como vida, ¿no es cierto?, para mí, escuchar que los hermanos están bien. Amados hermanos, es interesante, ¿no es cierto?, seguir notando a través de todos estos textos y estos versos cómo todo lo que un fiel ministro del Evangelio, un fiel pastor, todo lo que él busca, ¿no es cierto?, su mayor propósito es que las ovejas estén bien, ¿no es cierto?, es que estén firmes en la fe, es que estén caminando con el Señor. Es pues esta una de las marcas, ¿no es cierto?, del fiel pastorado y el ministerio verdaderamente cristiano. Todo lo que hace el siervo de Dios, por todo lo que se mueve, es para que la grey de Dios se mantenga firme en la fe. Ese es el mayor propósito, ¿no es cierto?, de aquellos que Dios llama para guiar la iglesia del Señor, ¿no es cierto? Todo lo que Él hace, por todo lo que se mueve, es para que la iglesia, para que el redil del Señor esté saludable espiritualmente hablando. Y esta es una marca de los verdaderos hombres que Dios llama para dirigir su pueblo. Amados hermanos, una iglesia, un ministerio cristiano o incluso una denominación, ¿no es cierto?, que tiene mucho de otras cosas, a lo mejor, ¿no es cierto?, mucho de organización o mucho de entretenimiento o mucho de activismo o una estructura muy robusta, pero que no está enfocado con seriedad y con fidelidad en el crecimiento espiritual de los miembros a través de
de impartir alimento espiritual sólido y nutritivo, esto es la buena palabra de Dios, es una iglesia o ministerio que no tiene mucho valor para la causa de Cristo. Fíjense cuál era el deseo del apóstol y cuál fue la alegría del apóstol, que sus hermanos estaban firmes en la fe, que seguían confiando, ¿no es cierto?, que seguían mirando a Cristo y que mostraban y que estaban dando frutos, ¿no es cierto?, frutos de amor entre ellos, aún en medio de las tribulaciones. Esta no era una iglesia que estaba cómoda. Esta era una iglesia que estaba sufriendo persecución, hostigamiento, pero en medio de eso ellos se mantenían firmes, ¿no es cierto?, en la fe. Amados hermanos, la iglesia del Señor necesita ser formada en convicciones bíblicas. Necesita, ¿no es cierto?, recibir el alimento sólido de la palabra de Dios, porque esto es lo único. Amados hermanos, la palabra del Señor es lo único que dará verdadero crecimiento espiritual al cristiano. No hay otra cosa. El cristiano no se alimenta de historias que el predicador pueda contar acá, ni de sueños, ¿no es cierto?, ni de otras cosas. No. El cristiano primordialmente no se alimenta de las muchas cosas que puedan ocurrir en una iglesia, del mucho activismo, ¿no es cierto? El cristiano, el Hijo de Dios, primordial y principalmente se alimenta de la palabra del Señor. Y por eso que el apóstol se alegraba de que sus hermanos estaban firmes en la fe, firmes en el Evangelio. Amados hermanos, y eso, la palabra del Señor, es lo único que nos va a sustentar en los momentos difíciles de la vida. Es lo único, la palabra del Señor, las convicciones que nosotros podamos, ¿no es cierto?, tener en la palabra del Señor, es lo único que nos va a sustentar, que nos va a sostener en los momentos difíciles de la vida. ¿Ya? Y esto es lo que estaba pasando con esta joven iglesia en Tesalónica. Pablo se consolaba porque los hermanos de Tesalónica estaban firmes en el Evangelio, esto es, firmes en la sana enseñanza que él mismo le había impartido mientras estuvo allí, y esta convicción acerca de la palabra de Dios les estaba ayudando a enfrentar las tribulaciones y les estaba ayudando a seguir perseverando en el Evangelio. Pero también, mis hermanos, la semana pasada, nuestro hermano Álvaro hacía un punto muy interesante. Si bien es cierto, podemos extraer mucho en estos pasajes acerca del liderazgo sano y bíblico para la iglesia, pero también a través del ejemplo de esta joven iglesia en Tesalónica, podemos ver el ejemplo de una iglesia que reconoce el cuidado pastoral de un hombre que verdaderamente busca hacer la voluntad de Dios. La iglesia no está llamada a sujetarse a los falsos maestros ni a los falsos profetas. La iglesia no está llamada a sujetarse al mal liderazgo, ¿no es cierto? O a hombres, ¿no es cierto?, que llegan a la iglesia y que obtienen cargos de liderazgo, pero que están alejados de la palabra del Señor, ¿ya? Pero sí, ¿no es cierto?, aquí vemos el ejemplo también de una iglesia que se sujeta y que reconoce y que extraña, ¿no es cierto? Y ellos también le mandan a decir a Pablo con Timoteo: Pablo, nosotros también te extrañamos, ¿ya? Nosotros también queremos volver a verte, nosotros también queremos seguir recibiendo la enseñanza que Dios nos da a través de ti. Por lo tanto, aquí también vemos a una iglesia que reconoce amorosamente el cuidado de un pastor fiel, ¿no es cierto? Y esta iglesia seguía también en las enseñanzas de Pablo. Ellos reconocían al hombre, aunque ellos entendían, como el propio Pablo ya lo dijo en capítulo 1, ustedes recibieron la palabra no como palabra de hombre, sino por lo que es la palabra de Dios. No obstante, ¿no es cierto?, ellos reconocían también el liderazgo, el pastorado y el cuidado del apóstol Pablo. Porque ellos se seguían sujetando a su enseñanza y a su ejemplo, fíjense, a pesar de que el apóstol no estaba. Y esto es de verdad que es para aplaudir a esta iglesia. Ya se ha fijado que de pronto en algunas iglesias se habla, ¿no es cierto?, del síndrome de la salida del pastor, así como que cuando el pastor ahí va de vacaciones, por alguna razón
como que desciende mucho el número de miembros. Eso no pasa en esta iglesia. Otra iglesia, yo recuerdo otra iglesia, acá eso no pasa, no se preocupen. Pero aquí tenemos una iglesia, ¿no es cierto?, que reconoce a su pastor cuando su pastor no estaba entre ellos, y esto, ¿no es cierto?, habla también muy bien de esta iglesia. Entonces, mis hermanos, esta iglesia alegraba en gran manera el corazón de su pastor. Esta relación sana y virtuosa, bíblicamente equilibrada entre pastor e iglesia que vemos en esta carta, sin lugar a dudas, es para nosotros digna de considerar y digna de imitar. Muchas gracias, mi hermana. Ahí la ven, no se preocupen. Muchas gracias. Bien, vamos entonces, mis hermanos, a nuestro pasaje. Todo eso a manera de introducción, ya y a manera de resumen, para que nos conectemos, ¿no es cierto?, con lo que hemos estado viendo en la palabra de Dios. Bien, vamos a nuestro pasaje, versículo 9. Dice, por lo cual, dice el apóstol, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Aquí, mis hermanos, Pablo continúa hablando de su gozo, de su gran alegría al saber las buenas noticias de los hermanos de Tesalónica, ¿ya? Pero aquí hay algo interesante, ¿ya?, en este texto. Pablo dice, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? El apóstol reconoce que, aunque Él es quien ha ministrado a estos hombres, a esta iglesia en Tesalónica, y que ellos, la iglesia, los hermanos, son los que continúan perseverando en el Evangelio, la gloria por toda esta obra pertenece únicamente y exclusivamente a Dios. Pablo está agradecido con Dios, ¿no es cierto? Pablo entiende que en última instancia, si los tesalonicenses están firmes en la fe y no han sido amedrentados por la tribulación, esto es únicamente por la gracia de Dios. He aquí, mis amados hermanos, otra marca del ministro fiel, del ministro del ministerio pastoral bíblico. Los pastores y líderes cristianos fieles son aquellos que atribuyen toda la gloria a Dios en cuanto a su ministerio. Son aquellos que entienden que ellos son meros instrumentos, que están allí de pura gracia, no porque sean los más capaces, no porque tengan las mejores habilidades o habilidades más que otros, sino simplemente porque Dios en su gracia le ha placido llamarlos y ponerlos ahí, ¿no es cierto?, y ponerlos en el ministerio. Ellos entienden que la obra de Dios, que la iglesia de Dios, entienden que la obra de Dios, que la iglesia es de Dios y que las ovejas son de Dios. Las ovejas no son del pastor. El pastor es un administrador, es un embajador, es un representante, pero la iglesia es del Señor. Por eso, mis hermanos, que de pronto, cuando en algunas circunstancias lamentablemente conocemos de muchos casos cuando el pastor cae, muchas veces toda la iglesia cae. ¿Qué podríamos decir allí? Allí no hubo un buen liderazgo, porque el pastor necesita preparar a la congregación para que mire a Cristo, no para que sea dependiente de Él. Entonces, cuando un pastor cae y la iglesia cae, eso hablaba de un liderazgo muy personalista, ¿no es cierto? La iglesia probablemente, o muchos de ellos, no estaban mucho siguiendo a Cristo, sino que estaban siguiendo al hombre, ¿ya? Entonces, aquí vemos al apóstol Pablo dando gracias a Dios por la obra en la iglesia en Tesalónica, ¿no es cierto? Y esta es una característica de un buen liderazgo. El buen pastor es alguien que administra la iglesia de Dios, que representa al Señor en la iglesia en cuanto al gobierno, en cuanto a la dirección, pero el buen pastor siempre guía a la iglesia a Cristo, el príncipe de los pastores.
En este sentido, ¿cómo podemos ver un buen liderazgo en este aspecto? Bueno, cuando un pastor por alguna razón tiene que salir de una iglesia, ¿qué va a pasar con la iglesia? La iglesia va a seguir adelante. La iglesia va a seguir mirando a Cristo y se va a sujetar a otro que venga, ¿no es cierto? Porque la iglesia, aunque reconoce al siervo del Señor, pero su mirada, más que en el hombre, está en el Señor Jesucristo. Entonces, eso es una característica de un buen liderazgo y de una iglesia sana, ¿no es cierto? Y aquí tenemos a un hombre que depende de Dios en el ministerio. Amados hermanos, este tipo de liderazgo, ¿no es cierto?, entiende, como él le decía, que la obra es del Señor, ¿no es cierto?, que las ovejas son de Dios, que las conversiones son de Dios, que el crecimiento espiritual lo produce Dios. Si alguno está firme, si la iglesia está firme, es porque Dios le permite estar firme. Por tanto, toda la honra, toda la gloria y toda la gratitud, como lo está haciendo Pablo, pertenece a Dios. Fíjese lo que dice el propio Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los otros apóstoles. Pero mire lo que dice el apóstol. Pero no yo, sino que la gracia de Dios conmigo. ¿Me entiende? He trabajado, he servido al Señor, probablemente más que Pedro, probablemente más que los otros apóstoles. He ido de aquí para allá, Pablo se movió entre continentes, viajó muchísimo, vivió, experimentó muchísimo, trabajó muchísimo por la causa de Cristo, pero él va a decir, pero no yo, sino que la gracia de Dios en mí. Ahí hay un líder, un apóstol, un pastor, ¿no es cierto?, conforme al corazón de Dios, ¿no es cierto? Un hombre que no se arranca con los tarnos, ¿no es cierto?, que no busca gloria para él mismo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. Fíjese lo que dice Pablo, siguiendo esta misma línea. ¿Qué pues es Pablo? Dice el propio Pablo. ¿Y qué es Apolos? Y la respuesta es, servidores por medio de los cuales habéis creído. Somos simplemente siervos, esclavos de Cristo. Y mire, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. En otras palabras, si yo soy apóstol es porque sencillamente el Señor me lo concedió. Esa palabra concedió, lo recibí por gracia. Por eso que el apóstol sabía, ¿y qué es Pablo? Ustedes, la iglesia en Corinto, ¿no es cierto?, pelean, no, que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolos. Pablo dice, ¿y quién es Pablo? Un siervo de Cristo. Un siervo de Cristo, ¿no es cierto? Y según lo que Él me concedió. Versículo 6 dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que, fíjese la humildad de este hombre. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Se da cuenta, mi amado hermano, cómo el apóstol, ¿no es cierto?, entiende que la obra es del Señor, que la iglesia es del Señor, que el crecimiento es del Señor, ¿no es cierto? Esto es algo, es una marca y es una característica de un liderazgo bíblico y que siempre busca dar la gloria a Dios. Pablo sabía muy bien que tanto la obra de la conversión de los pecadores como la obra de la perseverancia de los creyentes pertenece únicamente a Dios, y por eso él daba gracias a Dios por la firmeza de los tesalonicenses. Por tanto, mis hermanos, si alguna vez en este lugar o en alguna otra iglesia que por diversas razones usted necesite estar, se para en este lugar un hombre orgulloso, un hombre que cree ser imprescindible en el ministerio, un hombre autoritario que cree ser el dueño de la obra y no un administrador de la obra, no un siervo de la obra, y en otras palabras, si en este lugar o en esta iglesia, ¿no es cierto?, llegase un hombre que busca honra y gloria que solo a Dios pertenece, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Huya cuán rápido pueda. Mi amado hermano, mi amada hermana. Usted huya lo más lejos que pueda de este lugar o de cualquier lugar que se encuentre con algo así.
el apóstol Pablo, probablemente el hombre más piadoso que ha conocido este mundo después de nuestro Señor Jesucristo, y tal vez el cristiano que más trabajó en los primeros siglos de la iglesia cristiana, no atribuía para sí mérito alguno. No tomaba para sí un lugar de honor y reconocimiento, sino que daba las gracias a Dios por el fruto de la obra de su ministerio, el cual él confiesa que solo es la gracia de Dios en él. Amados hermanos, la iglesia del Señor, y especialmente aquellos que sirven en el ministerio o en algún lugar de responsabilidad, amados hermanos, la iglesia del Señor, no es el lugar para las figuras o para engrosar el ego. No es el lugar para buscar reconocimiento del hombre o buscar dar a conocer un talento o algún don, ¿no es cierto?, que Dios en su gracia nos haya dado. Este no es el lugar para hacernos un nombre propio, sino este es el lugar para tener la misma actitud que tuvo Pablo, cuando dijo, no yo, sino que la gracia de Dios en mí. O la que tuvo Juan el Bautista, cuando Jesús entra en escena, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que él dice? Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. El Señor nos mantenga sencillos, el Señor nos enseña humildad, no solo de apariencia, sino lo más importante, en nuestros corazones. Vamos al verso 10, ¿no es cierto? Verso 10, el apóstol continúa diciendo, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. En el verso 18 del capítulo 2, Pablo declaró a los hermanos que queriendo volver a ellos, no había podido a causa de los estorbos de Satanás. Habíamos comentado, ¿no es cierto?, cuando vimos aquel texto, que en primer lugar, Pablo sabía que esta era una situación temporal, ¿no es cierto?, que Satanás no se saldría con la suya por mucho tiempo. Pero aún así, Pablo no fue pasivo ante esta situación, ¿no es cierto? Dijimos en ese momento, sino que entre otras cosas, por ejemplo, envió a Timoteo a la iglesia. Probablemente Timoteo no tenía los mismos problemas que Pablo, y Timoteo sí pudo ir a Tesalónica. Pablo también posteriormente enviaría una carta a la iglesia, la carta que nosotros hoy día estamos leyendo, ¿no es cierto? Pero también, como él declara en este texto, él se entregó a la oración insistente y perseverante a Dios para que se abrieran puertas, para que sean removidos los estorbos puestos por el diablo y finalmente él pudiese ir a Tesalónica y finalizar o completar la obra que él había ya comenzado hace un tiempo atrás, ¿ya? Y que había sido, ¿no es cierto?, detenida por esta repentina o esta abrupta salida a causa de una turba, ¿no es cierto?, de judíos que querían quitarle la vida. En este texto, mis hermanos, hay varias cosas que podemos considerar y meditar. En primer lugar, ¿cómo enfrenta un hombre de Dios los obstáculos y los estorbos en el ministerio? Como vemos acá, se entrega a la oración. Pero no a cualquier oración, ¿no es cierto?, sino que, como vemos en el texto, a la oración perseverante, a la oración insistente. La expresión noche y día denota diligencia, perseverancia, prontitud. Pablo se puso a orar fervientemente, insistentemente, para que Dios removiera los obstáculos y pudiese ir a la iglesia en Tesalónica a completar la obra que un día había iniciado. En segundo lugar, Pablo arguye en el versículo 5 del capítulo 3 que él teme también a causa de las tribulaciones de los hermanos, ¿ya? El tentador también podía hacer su obra y pudiese hacer caer algunos de su firmeza. Nuevamente, ¿cómo enfrenta el ministro del Señor las angustias y las preocupaciones por la iglesia? Otra vez, va a sus rodillas,
¿cierto? Se entrega a la oración. Pablo enfrenta la ansiedad de no poder ir a Tesalónica, ¿no es cierto?, sabiendo el peligro que corren sus hermanos, yendo a las rodillas, buscando al Señor, orando insistentemente. Eso es lo que hace el siervo de Dios, ¿no es cierto?, cuando se presentan problemas y dificultades en el ministerio. Antes que cualquier cosa, esto no es un llamado a la pasividad, ¿no es cierto? Esto no es un llamado a no hacer lo que hay que hacer. Pero esto es un llamado a, antes de hacer cualquier cosa, buscar primeramente al Señor, quien en su mano tiene el poder de todas las cosas, quien en su sola potestad tiene el poder para hacer lo que Él desee. Amados hermanos, aquí hay otra marca del fiel ministro de Jesucristo. El fiel ministro de Jesucristo es un hombre de oración. Y esto es la consecuencia de su humildad, de ser muy consciente que la obra es de Dios, ¿no es cierto? Porque si yo entiendo que la obra es de Dios y que no depende de mí, que no depende de mis habilidades, yo voy a vivir sobre mi rodilla, yo voy a depender del Señor porque entiendo que la obra es de Él. Veíamos, Él es el que Él salva a los pecadores, Él es el que planta, ¿no es cierto?, a los hermanos, es el que le permite estar firmes. Por lo tanto, yo siendo muy consciente, ¿no es cierto?, de que la obra del Señor, que el poder es del Señor, que la gloria es del Señor, cuando yo enfrento dificultades, ¿no es cierto?, en nuestro contexto, dificultades ministeriales, dificultades en la iglesia del Señor, lo primero que yo voy a hacer, yo voy a ir a mi rodilla, yo voy a buscar al Señor, voy a clamar insistentemente de noche y de día, voy a elevar mi clamor delante del Señor, ¿no es cierto? Y quizás esto lo podemos poner en una aplicación secundaria y decir, bueno, esto es lo que cada cristiano hace o debiese hacer cuando se presentan dificultades. Amados hermanos, antes que incluso, y miren lo que voy a decir, antes que incluso buscar el consejo de hombres del Señor o de hermanas piadosas, primero usted debe ir a sus rodillas, primero usted debe ir al Señor. En Él, primeramente, debe, ¿no es cierto?, llevar su corazón, debe, ¿no es cierto?, llevar su aflicción. ¿No es cierto? El apóstol Pedro dice, llevad vuestras cargas sobre el Señor porque Él tiene cuidado de vosotros. Antes que el hermano, antes que el pastor, antes que un familiar, antes que un médico, antes que cualquiera, el Señor tiene cuidado de ustedes. Por lo tanto, lo primero que hace el creyente, ¿no es cierto?, ante las situaciones difíciles de la vida, va a sus rodillas. Por eso que en nuestra iglesia hemos querido, ¿no es cierto?, dar una importancia fundamental a la oración, ¿no es cierto?, porque entendemos que dependemos de Dios, entendemos que la obra es de Él. Por lo tanto, amados hermanos, podríamos decir, indirectamente también es una buena aplicación para cada uno de nosotros, de ir con insistencia delante del Señor ante nuestras situaciones difíciles. Mis amados hermanos, entonces, como le decía, ante cualquier cosa, el ministro, ¿no es cierto?, va primeramente, como se decía antiguamente, ¿no?, a las plantas del Señor, ¿no es cierto?, a las plantas del Señor. La dependencia en Dios, entonces, mis hermanos, es otra de las marcas del fiel ministro de Jesucristo. Y no hay otra manera más real en donde se manifiesta esta dependencia en Dios que la oración, ¿no es cierto? Cuando oramos, cuando doblamos nuestras rodillas, estamos enviando un mensaje al cielo y decimos, Señor, dependemos de ti. Tú eres Dios, ayúdame. Ten misericordia de mí. Yo no puedo hacer nada por esta situación, pero tú lo puedes hacer todo. La oración, mis hermanos, la oración es la muestra más noble, más real, más práctica de que dependemos de Dios. Cuando no oramos o cuando no tenemos una vida real de oración, mis hermanos, es que hay un problema en nuestras vidas. Hay un problema en nuestra vida. No estamos dependiendo del Señor. No estamos dependiendo del Señor. Necesitamos, mis amados hermanos, volvernos a la oración. Como
¿no es cierto? Pablo entendía esta dependencia, Pablo oraba a Dios fervientemente para que la obra de Dios siguiera su curso, para que la obra de Dios siguiera adelante. Y esto es una enseñanza como iglesia. ¿Qué vamos a hacer si el día de mañana se presentan obstáculos para esta iglesia local? Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor, vamos a clamar con insistencia. Amados hermanos, el enemigo se levanta de repente. Como en esta misma carta hemos leído, el enemigo trabaja poniendo estorbos para la obra del Señor. Y si esta humilde y pequeña iglesia local quiere andar cerca del Señor y quiere caminar conforme a la palabra del Señor, usted debe saber que tarde o temprano el enemigo pondrá obstáculos para el avance de la obra de esta iglesia local. Eso, si quiere, se lo firma en algún lugar, porque eso es así y eso va a ser así. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Qué hacía el apóstol? Vamos a incrementar la oración. Vamos a seguir orando con insistencia. Vamos a buscar a Dios para que el Señor quite de en medio los estorbos y la obra del Señor pueda seguir adelante. Pablo, ¿no es cierto? Pablo entendiendo, ¿no es cierto?, la dependencia de Dios a través de la oración, allá en un pasaje muy conocido en Efesios capítulo 6, verso 18, él dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice el apóstol, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio de Cristo. Es interesante como cada vez que Pablo habla acerca de la oración, él siempre habla de la oración acompañado con la oración insistente. La oración, ¿no es cierto?, dice acá de día y de noche, de acá dice velando con ello con toda perseverancia. Al parecer el concepto que Pablo tiene de la oración es la oración que persevera, es la oración que insiste, es la oración que busca, es la oración que se queda allí y que clama con insistencia de noche y de día. Y en este texto, como en nuestro texto, el apóstol muestra su dependencia y el apóstol dice: oren por mí. Y uno podría decir: pero Pablo, tú eres por el cual Dios está revelando el Evangelio. ¿Cómo tú no vas a poder hablar? Pero Pablo dice: oren por mí para que yo hable como debo, para que me sea dada palabra. Imagínense la dependencia de este hombre. Él no confiaba en su preparación teológica, él confiaba en Dios. Que a un Dios le diera palabra para que él abra su boca y él hable como debe. Y él pedía la oración a sus hermanos: oren por mí para que yo hable como debo. Entonces esto, mis hermanos, es un gran ejemplo de dependencia. Pablo pedía la oración a sus hermanos prácticamente por lo mismo que él está orando en nuestro texto, para que la obra de Dios siga adelante, para que pudiese seguir predicando y para que predique como debía hacerlo. Pablo entendía que todo esto provenía de Dios, por tanto pedía a sus hermanos que le ayudaran a orar. Entonces, mis hermanos, la obra de Dios se hace también a través de la oración. No solo planificando y no solo haciendo muchas cosas, sino que por sobre todas las cosas la obra de Dios se hace en las rodillas y especialmente cuando enfrentamos problemas y dificultades en la obra de Dios. Allí es donde debemos multiplicar la insistencia y el tiempo que pasamos en la oración. La oración fue una práctica fundamental en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Fue una práctica fundamental en el ministerio apostólico y debe ser una práctica fundamental en todo ministro bíblico y en toda iglesia que quiera ser bíblica. La oración, mis hermanos, la oración. Por último, en el verso 10, Pablo nos cuenta el propósito por el cual él oraba para ir a los hermanos de Tesalónica. Pablo dice: bueno, en primer lugar deseo verles, ¿no es cierto? Deseo verles, pero también quiero ir a Tesalónica para que completemos lo que falte o lo que falta a vuestra fe, ¿no es cierto? Dice allá el versículo 10, ¿no es cierto? Lo que falta a vuestra fe. Amados hermanos, aquí Pablo no se está refiriendo a una segunda experiencia que los hermanos debían tener para completar su fe. Por ningún motivo, no ese es el sentido.
los hermanos de Tesalónica ya estaban en Cristo, eran hijos de Dios, ¿no es cierto? Pablo ha reconocido lo bien que están sirviendo al Señor, y Pablo reconoce que aunque son una joven iglesia, pero son la iglesia de Cristo, son los santos del Señor. Por lo tanto, Pablo no está diciendo con esto que falta algo para completar su salvación, como en muchos lugares se enseña, ¿no es cierto? Como una segunda experiencia o como otro tiempo para completar la salvación. No es el sentido de lo que está diciendo Pablo. Lo que Pablo tiene en mente cuando él dice lo que para completar vuestra fe es sencillamente doctrina, discipulado. Según el tiempo que Pablo había estado con ellos, el cual fue muy breve, ¿no es cierto? Y a causa de su repentina salida, seguramente quedaron aún en el tintero algunas enseñanzas importantes que Pablo tenía para ellos. A esto Pablo le llama completar su fe. Algunos aspectos importantes de la doctrina y el discipulado cristiano, ¿no es cierto? Es de lo que Pablo está hablando y que eran importantes también que los hermanos de Tesalónica pudieran ser instruidos en ellos. Y en cuanto a esto, mis hermanos, y ahora sí se lo prometo, esta es la última parte del mensaje, en cuanto a este punto de completar vuestra fe, quiero compartir solamente 2 observaciones y con esto finalizamos. En primer lugar, mis amados hermanos, fíjense, en esa pequeña frase podemos extraer dos consideraciones. En primer lugar, no necesitamos ser doctores en teología para ser salvos y tampoco necesitamos enseñar a otros las 10 doctrinas bíblicas o los grandes ministerios de la teología cristiana para que sean salvos. ¿Ya? No necesitamos eso. La predicación sencilla, ¿no es cierto?, pero fiel del Evangelio, cuyo contenido principal es la muerte y la resurrección de Cristo, evidentemente dándole un sentido bíblico, basta este mensaje para que un pecador, creyendo en esa palabra, sea salvo. Dios, dice allá en 1 Corintios capítulo 1, Dios se agradó salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación, ¿ya? Por lo tanto, para que alguien venga a Cristo necesitamos compartir el Evangelio. Pablo en poco tiempo, ¿no es cierto?, compartió, probablemente alcanzó a predicar el Evangelio con los tesalonicenses, y ellos se convirtieron, y ellos son iglesia de Cristo, y Pablo les trata como iglesia, como hermanos, como hijos del Señor. Ellos eran hijos del Señor, habían escuchado el mensaje del Evangelio y habían creído. Por lo tanto, ¿no es cierto?, no es necesario, obviamente, si usted tiene el tiempo y la circunstancia para compartir muchas cosas con algún incrédulo, ¿no es cierto? Bueno, hágalo, amén. Pero en realidad lo que una persona necesita para venir a Cristo es el mensaje del Evangelio. Habiendo dicho esto y teniendo claro esto, en segundo lugar, con la misma fuerza que decimos, el Evangelio y solo el Evangelio es necesario para la salvación, también tenemos que decir, en base a lo que Pablo dice y el propósito de Pablo, la doctrina es importante. La doctrina es importante. El apóstol, entendiendo la importancia del discipulado cristiano y de la doctrina cristiana más amplia y más profunda, estaba dispuesto a poner en riesgo su propia vida con tal de ir a Tesalónica y seguir enseñando a los hermanos doctrina. A tal punto es importante. Eso es lo que quiere también ir a hacer Pablo. Los extrañaba, quería verles, pero por sobre todo quería seguir enseñándoles la palabra de Dios, algunas doctrinas que necesitaban escuchar. Incluso más adelante en esta misma carta vamos a ver algunas doctrinas que ellos ignoraban y que Pablo utiliza esta carta también para adelantar algo de lo que él posteriormente les quiere enseñar personalmente. Entonces, mis hermanos, a través de este propósito del apóstol podemos decir, la doctrina es importante, el discipulado es importante. ¿Y por qué esto es así, mis hermanos? ¿Por qué era tan importante para el apóstol? Porque el fin de la vida cristiana, y escuche esto, el fin de la vida cristiana no es solo conocer a Cristo, sino, como dice la propia palabra del Señor, es crecer en el conocimiento de Cristo. El propósito de la vida cristiana no solamente es ser alcanzado por la gracia de Dios, sino, como la misma palabra dice, crecer en la gracia de Dios. Crecer, crecimiento, ¿no es cierto? Crecimiento.
La meta en la vida cristiana es parecernos más y más a Cristo. El propósito en la vida cristiana es madurar en lo que la Biblia llama ser perfectos y cabales. Esa es la palabra perfectos en la Biblia, no perfección absoluta. Cuando la Biblia habla de perfectos, refiriéndose al creyente, está hablando de maduros, preparados, listos para toda buena obra. No ser como las olas del mar, llevado por todo viento de doctrina, que me hablaron los testigos de Jehová y me removieron, que vino un adventista. No, estar, ¿no es cierto?, seguro, convencido de la palabra del Señor, pero crecer, madurar, ir por más, de gloria en gloria, como también dice, de victoria en victoria, ¿no es cierto? Entonces, ese era el propósito que tenía Pablo de ir a Tesalónica. Él quería que los tesalonicenses, ahora ya teniendo la palabra fundamental, habiendo confiado en Cristo a través del Evangelio, bueno, ahora vamos a adornar el Evangelio, vamos, ¿no es cierto?, a seguir enseñando, a seguir discipulando, a seguir creciendo en la doctrina. No le haga el quite a la doctrina, por más difícil que de pronto ésta sea. Siga adelante, vaya por más, ¿no es cierto?, en el conocimiento del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, ¿no es cierto?, debemos estar preparados para toda buena obra, ¿no es cierto?, y la única forma que nosotros vamos a crecer es por medio de la palabra de Dios, es conociendo la doctrina, es conociendo más y más a Cristo a través de su palabra. Así que mi amado hermano, mi amada hermana, no deseche la doctrina, dispóngase a aprender, porque esto es fundamental para el crecimiento y para la madurez cristiana. Que el Señor bendiga su palabra, ¿no es cierto? Que el Señor sea edificando a la iglesia a través de su palabra, y la próxima semana continuamos y seguimos adelante con esta preciosa carta de primera a los tesalonicenses. Les invito a orar. Padre, muchas gracias. Gracias, Padre, por su buena palabra, por cada enseñanza, Dios mío. Gracias porque ella siempre hace su obra en nosotros, porque ella siempre nos enseña, porque ella siempre nos corrige. Dios mío, porque tu palabra es como un martillo, es como una espada, porque ella obra en nuestras vidas, Señor. Y permítenos, Dios mío, tener la misma actitud que tuvieron los hermanos en Tesalónica, que no recibieron esta palabra como la opinión de un hombre o como la palabra de un hombre, sino por lo que es la palabra de Dios. Y permítenos, Señor, que a través de ella nosotros podamos seguir creciendo y madurando, podamos seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y que podamos ser cristianos con convicciones firmes, pero que también podamos ser una iglesia de convicciones firmes, Señor. Padre Celestial, bendice tu palabra en nuestros corazones y concédenos seguir aprendiendo de lo que tú tienes para nosotros más adelante. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.